Esta semana estuvimos estudiando la parashá Pinhas. Pinhas. Y esos emotes que colocan ahí. No se escucha, no quieren revelar algún secreto, dicen. Sí, había un secreto ahí, que no lo revelaremos. Vamos entonces a estudiar la parashá Pinhas, la cual, cierto, lleva el nombre de una persona, o Finés. Yo he escuchado ese nombre, Finés. He escuchado como en gente, pero más que nada árabe también, lo he escuchado. Pero Pinhas así no lo he escuchado en alguien particular. Pero es un hombre de renombre, ¿cierto?, dentro del pueblo de Israel. Un hombre que defendió el celo, ¿cierto?, del Eterno. Por recompensa de su celo, ¿cierto?, y haber hecho un acto que rompió, ¿cierto?, la plaga que había y que se iba a alzar contra Israel, matando, ¿cierto?, atravesando a personas. Aquí vemos, ¿cierto?, que algo que para nosotros hoy día podremos decir en la cristiandad, sobre todo, el hecho de la muerte es siempre algo como visto contrario al propósito de Dios, y por supuesto que es contrario al propósito de Dios original que alguien muera, ¿cierto? La idea es que nadie muriese. De hecho, la idea era que nadie muriese. Pero bueno, sabemos que hubo un error, un pecado, nos describe la Escritura y por eso hay muerte. Pero dentro de los planes del Eterno, dentro del propósito, muchas veces dentro de la irrupción ante el pecado, ¿cierto?, que se alza, y la perversión o la maldad, a veces ocurren muertes. De hecho, es muy típico que se asocian los desastres naturales, como hablaban ustedes, los tornados, ¿cierto?, huracanes, erupciones volcánicas, terremotos. Desde la antigüedad se asocian a algún enojo, ¿cierto?, de los dioses, de Dios, o también a un castigo divino, como se dice. Bueno, aquí hay una acción, ¿cierto?, que parece un castigo divino, pero es matar, ¿cierto?, a personas, atravesarlo. Algo que quizás para el Dios de amor que muchos eligen creer es algo inaudito. Entonces, para muchos, ¿cierto?, hoy día el hecho de matar a otros es algo que no tiene nada que ver con Dios, pero aquí vemos un acto dentro de la Escritura que tenía que ver con Dios y su celo. Bueno, sabemos que existe recompensa y castigo, y al nivel, ¿cierto?, de la maldad y de la acción también depende del castigo. Y por supuesto que hasta el nivel de quitar la vida de una persona es un castigo. Quizás el último castigo, ¿no?, preferible. Siempre es mejor la corrección, el arrepentimiento, retraer sus pasos, pero cuando se pasa la línea, el castigo también puede llegar a ser la muerte. Y de hecho es uno de nuestros principios, ¿no?, con lo cual se le habla a las personas creyentes. Todos hemos pecado, destituidos de la gloria de Dios. Y eso significa que hemos todos muertos en delitos y pecados. O sea, hemos llegado al nivel de la muerte a través de nuestros pecados y merecíamos la muerte. Eso decimos. Bueno, si hay pecados que merecen la muerte, hay pecados que se pagan con la muerte. Y efectivamente se concretizan con la muerte. Bueno, aquí una acción, ¿cierto?, que quizás iba a traer la muerte de todos estos personajes a través de un castigo divino, como pasó, ¿cierto?, en el caso de Korah, ¿cierto?, Coré. Ahora fue Pinhas el que tomó acción sobre esto. Y como dice, celó mi celo, que en hebreo, como, claro, también se podría tomar como que él adquirió mi celo, él compró mi celo. Porque esa palabra de celo tiene que ver también con comprar en hebreo, o en arameo sobre todo. Entonces, de alguna forma él adquirió algo que era del Eterno, por así decirlo, y como lo compró o lo adquirió, tenía un derecho sobre
que tal acción, ¿cierto? ¿Cómo decirla? A ver, si la paga del pecado es la muerte, ¿quién debiese dar muerte al pecador? Es el Eterno, ¿cierto? Dios que no peca. Entonces, Dios en su celo trae mortandad o muerte, ¿cierto?, a aquel que peca. Entonces, eso es lo que leemos de la Escritura, ¿cierto?, al principio. Entonces, si alguien compra ese derecho, por así decirlo, de Dios, de tener celo frente al pecado, y toma acción frente a él, es como que hubiese tomado el derecho de Dios y hubiese ejecutado la acción que tenía que ejecutar. Que así también se puede leer dentro del hebreo. No es como simplemente que sintió el mismo celo que yo sentí, sino como lo adquirió, lo compró. Y ahora la propiedad de ese celo también era de él, de Pinhas en ese momento. Por lo tanto, también tenía un derecho sobre castigar esta acción. Vale, esto lo explico porque en esta semana yo escuché algunas cosas que efectivamente muchos quizás les choca este tema de la muerte y de matar a otros, ¿cierto? Y de que haya muerte, sobre todo si es que es el pueblo de Dios, Israel, se causa muerte. ¿Cómo, cierto? Choca esto. Pero está en la Biblia. Por la herencia cristiana que trae por la mayoría, porque se menciona que prácticamente no se puede matar nada. Claro. La Torá enseña otra cosa. Por eso lo explico, porque hay un derecho, ¿cierto?, de parte de Dios respecto a dar la paga justa, porque Él es el dueño de todo. Si Él hizo todas las cosas, las creó. Por lo tanto, si Él tiene ese derecho de dar y quitar la vida, y también frente al pecado de quitarla hasta ese punto, para que esa acción sea ejecutada, Él verá el medio. Porque ahí nosotros no podemos intervenir en el medio en el cual Dios determina la muerte de una persona. Nadie sabe ni el día ni la hora, y menos cómo va a morir. ¿Cierto? Entonces ahí nosotros no tenemos nada que decir. Por lo tanto, es solamente designio de Dios, del Altísimo, cómo la persona muere. Y si murió de una forma u otra, fue su propósito. Finalmente ahí nosotros no tenemos nada que decir. Pero en este caso alguien tomó la acción y Dios sí lo respaldó. Dijo, sí, lo hizo en mi nombre. Yo considero que esa acción fue totalmente justa. Es decir, tomó justicia por sus manos de lo que yo iba a tomar justicia por mis manos. Y aplacó la ira que tenía en ese momento. O sea, detuvo la acción y ejecutó algo tan fuerte en el campamento de Israel que también detuvo otras acciones. Tuvo mérito. En este punto el acto mismo fue terrible. Sí. O sea, el jefe, hablamos de un jefe de su familia, Sí. que va en frente de la donde está Moche, donde están llorando por la situación que está pasando, y acá se las presento, esta va a ser mi mujer, y se la lleva, o sea, está sacándole burla prácticamente, haciendo burla bien. Es como muy terrible esa situación. Sí. O sea, cualquiera, yo creo que si estáis llorando porque están muriendo gente y todo acá, y viene otro y te la presenta, y que por culpa de ellos y de esa acción, creo que mi hija sintió todo ese... Hubo mucho descaro, ¿cierto? Fue mucho descaro. ¿Cierto? Sí, Sí, pues bueno, si hablamos del contexto, como tú dices, es un descaro total. es algo totalmente en contra de lo que Dios había dicho, hablado, mandado a través de Moisés, su jefe. De hecho, el mandamiento es que no tomen mujeres extranjeras, y que si la llegan a tomar, bueno, tienen que pasar, creo que uno... Pero tampoco es, por ejemplo, que si toman una mujer extranjera el hombre tiene que morir. No, de hecho, habla de eso cuando hay un botín de guerra, prácticamente. Exacto. No es como que puedan tomar mujeres de otro. Pueden hacerlo y tienen que cumplir las condiciones de que, en este caso, ella no estuviera casada, no tuviera hijos, todo, pero no hay por ejemplo, ningún mandamiento que dice que el hombre tiene que morir para si es que toma una mujer extranjera. No recuerdo eso. Pero acá sí lo mató, o sea, igual te da una indicación que es diferente. O sea, él tomó una mujer de afuera
y el otro... Frente a todo el frente a pueblo todo de el Israel, pueblo, frente a Moshe, frente a... no hay un mandamiento a la que tienda diga de no hay un reunión. mandamiento que tenga que matarla, pero él hizo un acto de justicia frente Claro. a ese descaro, lo que encuentro que fue un descaro. Y recordemos que ni siquiera se permitía dejar restos, ¿cierto?, humanos dentro del campamento. O sea, cuanto menos se va a soportar otro tipo de situaciones. Si hasta en lo más común, ¿cierto?, hay que tener cuidado cerca del santuario, del Mishkan. Bueno, este tipo de cosas frente al Mishkan no tenía... O sea, evidentemente era una acción temeraria que ellos podrían haber esperado frente a otras situaciones que antes ocurrieron, deberían haber esperado lo peor frente a lo que estaban haciendo. Hermano Juan Carlos, hermano Sergio. Sí, lo que hay detrás es todo lo que pasó con Malpeor. Entonces, prácticamente, la cuestión de maldecir al pueblo de Israel, que debe haber estado en conocimiento de la gente de Israel, y después la perversión por traer a las hijas al pueblo, a las marianitas. Entonces, obviamente, era no solamente una transgresión, sino que era algo peor. Y por otro lado también uno puede ver en la historia que nos relata la Torá el caso de Samuel cuando ejecutó a Agag, porque Saúl no lo hizo. Entonces uno puede decir, bueno, claro, hasta cuánto punto tenemos la cuestión de la muerte y qué es lo que se hace. Claro. Sí, no, con respecto al celo que sintió este personaje, ¿no es cierto que por qué los otros no lo sintieron? ¿O por qué los otros no sentían el resto del pueblo en circunstancias que ya estaba muriendo mucha gente? Sí. ¿Será porque este señor Filés era nieto del sumo sacerdote y en su condición de levita tenían una porción adicional del Espíritu de Santidad que los movía a tomar este tipo de decisiones de luchar contra el pecado y limpiar al pueblo y que la santidad se lograra imponer entre ellos? ¿Será por ese lado el tema del celo que ha sentido esa fuerza, esa energía? Porque para tomar esa decisión también hay que ser Es que posiblemente es lo que usted menciona, porque el celo de Dios era ¿por qué? Porque esto podría haber ocurrido en cualquier lugar del mundo. Claro. ¿Hubiese sido algo tan terrible? Quizás no. Si hubiese sido igual un hijo de Israel tomando una mujer de otra parte, sí. Pero, como usted bien dice, estaba en el santuario ahí, en el frente. Y el celo que consume, por ejemplo, la escritura del Mesías, es el celo por la casa de Dios, ¿cierto? Y este también pudo haber sido un celo por la casa de Dios que estaba ahí, por la presencia de Dios que residía en medio de ellos. Entonces, Pinhas tiene que haber tenido este tipo de celo, efectivamente, por ser un sacerdote, de cómo están haciendo esto frente a la casa de Dios, frente a donde está su presencia y donde se ministra su nombre. O sea, no les bastó ya con el acto de Korah y haber hecho altares y haber ofrecido fuego también extraño, sino que ahora hacen esto frente a su casa. O sea, tuvo que haber tenido ese tipo de celo, efectivamente. ¿Cierto? Y bueno, eso es lo que hablan los sabios también. Va por ese lado. Por eso también la recompensa. Porque sintió celos por la casa de Dios, por lo tanto, quedó con la recompensa de un pacto de paz y de ministrar en la casa de Dios por todas sus generaciones. ¿Cierto? Hubo un nombre ahí que quedó dentro de la casa de Dios por ese celo que tuvieron. Efectivamente. Bueno, una vez explicado esto, bien decimos, ¿cierto? Pinhas era un Cohen. Y bueno, era descendiente de, pero fue nombrado Cohen. Era nieto de Aarón, pero no estaba incluido, ¿cierto? Inicialmente dentro de los sacerdotes, pero sí era parte del linaje. Por lo tanto, demostró que era merecedor de ese lugar. O sea, ¿a quién más se le va a dar el lugar de sacerdote sino a alguien que tiene celo por la casa de Dios? Como usted bien dijo, tuvo todo ese honor. Más adelante Moshe tiene que combatir con los madianitas en represalia de lo que aconteció aquí.
Ojo, o sea, el Eterno ordenó una represalia. Porque hoy día también nosotros estamos viviendo situaciones como de repente que son muy difíciles de leer, ¿cierto? Sobre todo para los creyentes. Pero aquí el Eterno le ordena a Moshe tomar represalia por una acción. Israel hoy día, por ejemplo, ha tomado represalia. De hecho, esta semana hasta se atrevió a defender a sus amigos, ¿cierto? En otros países. ¿Cómo se llama? A los drusos. A los drusos. O sea, hoy día nosotros vemos situaciones más similares a estos momentos de la Escritura que lo que se vio en otro momento de la historia, del exilio de Israel. Hoy día estamos viendo cosas más similares a estas que salen en la Escritura. Entonces él tiene que tomar represalias por lo que ocurrió. Moshe contó, ¿cierto? Al pueblo, ¿cierto? Para ver también quiénes podían ir a la guerra, quiénes estaban preparados y listos mayores de 20, sin incluir a los levitas. Más de 600.000 personas. Y hace 40 años antes eran 603.000. O sea, eran un poquito menos. Habían algunos que habían perecido en el camino. Entre todas estas cosas que ocurrieron, ¿cierto? Pasaron de 603.000 a 601.000. Un par de miles murieron. Bueno, Moshe hace un sorteo de la tierra y cada cual le toca una porción de acuerdo al número, ¿cierto? de su integrante. Así, un sorteo. Aquí también vemos, ¿cierto? Dentro de la Torá este tema de la suerte, que algunos también dentro de la fe pelean, no hay todo predestinación, no hay nada al azar, pero la Escritura dice que hizo suerte. Habla del Urim y el Tumim, habla de algunas cosas, ¿cierto? ¿Por qué? Y esto es todo, si nosotros lo pensamos bien, porque nadie conoce el futuro, nadie sabe el pensamiento de Dios, ni qué van a hacer las cosas. Y simplemente disponer en un momento de, comillas, la suerte, el destino, o las probabilidades, las posibilidades que hay, tiene que ver con parte de nuestra vida y el designio que esperamos de Dios. O sea, Dios nos dio tal cosa, habrá que asumir lo que Él nos puso por delante. Yo no elegí en qué familia nací. Nadie eligió eso. Casi fue una lotería, ¿no? De hecho, en la que nadie participó. ¿Cómo se puede probar suerte si el Urim y el Tumim estaban en el traje del Kohen Gadol? ¿Cómo se puede? ¿Cómo que la Escritura también le dice aparte, dice que probaron suerte? Y habla del Urim y el Tumim. Uh-huh. El Urim y el Tumim formaba parte del traje del Kohen Gadol. A lo mejor ellos le preguntaban cuál es la diferencia de probar suerte. Es que es lo mismo, o sea, prácticamente se le está consultando a piedra, ¿cierto? Sí, porque la piedra creo que se encendía cada vez que ellos... Claro, hay diferentes explicaciones. Claro, algunos dicen que contestaba, pero la respuesta era como... ¿cómo se llama? Era como las matemáticas, 0 o 1. Esto era sí o no. Se alumbraba o no se alumbraba, era como un sí o un no. Esa es la forma en que ellos veían. Se tomaban las decisiones, por ejemplo, de ir a la guerra, como se dice. Iban ahí, consultaban, y como tú dices, si esto como que se iluminaba, o si esto había... No recuerdo bien exactamente cómo se explica que funcionaba, la verdad en este momento no lo tengo fresco, pero era así, si ocurría de tal forma, entonces había que ir a la guerra, si no, no se iba. Pero nosotros suponemos que eran piedras, porque nadie sabe que era el Urim y Tumim. Lo que pasa es que hay muchos paralelos entre estos elementos de la Torá con otros pueblos, de los cuales sí podemos tener ciertas ideas de cómo era todo esto. Pero mire, piénsenlo así. Todas las personas entraban en una ruleta cuando postulamos a diferentes cosas. Hoy día quiere postular un trabajo, no sé, bueno, un currículum,
Y ahí queda a la suerte de lo que elijan las personas. Nada es tan seguro. Y en aquellos tiempos también algunos elementos se reconocían como de fácil lectura y comunicación. A ver, si pasa tal cosa, es un sí, tal cosa no. Si yo lanzo sangre, porque así hacían los sacerdotes, tomaban cierto de las entrañas, y tiraban sangre y veían como las figuras, o a veces veían las manchas que le quedaban en las manos, depende, o sea. Pero eso era los de Odín. Sí, pero en la Torá también hay parangones de esto. Hay de esto. Hay también símbolos de protección, ¿cierto? Lo atarás en tu mano. O sea, hay cosas que, en el fondo, lo que yo les digo, cómo la gente se comunicaba o la forma fácil en que entendían las cosas en aquel entonces, también podía servirles como de punto de saber cuál es el designio de Dios por algo, X cosa. La Torá permitió esto, obviamente esperamos en Dios, pero ¿cómo saber cuándo Dios habla? Ya, hay un profeta, pero a veces no hay profeta. Entonces usted va y dice, Señor, si me va bien en esto, yo hago tal cosa. Lo he hecho alguna vez. Yo creo que todos hemos hecho algo así. Entonces, uno busca una forma de fácil o directa comunicación. Y en aquel entonces también existían. Ya sea piedra, o como cuando se eligieron a los discípulos, ¿no? Al que faltaba. También, pues con piedras también. O el que sacaba el palito más corto, eso también existía en los días de los reyes. Hay muchas de estas cosas que existían. Pero es porque nadie conoce el futuro, nadie es un adivino, nadie puede saber. Pero en el fondo lo dejamos como al arbitrio de Dios. De hecho, esto también tiene que ver, por ejemplo, con lo del pacto. El pacto de Abraham, ¿cómo era el pacto de Abraham? Era un camino que había que colocar animales, ¿cierto? A la derecha, a la izquierda, hacer como un camino de alfombra. Y tenían que encenderse ese animal, consumirse. Y eso es que fue consumido el sacrificio. Es decir, el favor de Dios como que fue agradable porque se quemó todo eso y cayó un aroma agradable. Igual que el hilo rojo. Y que todas estas cosas son temas como de nuestra comunicación con Dios. No es simple, no es directa. De hecho habla de visiones la Torá. Cosas que nos vemos acá, una visión en otro plano, ¿cierto? No es que acá yo veo a Dios sentado pero tengo una visión. Hermano, sí, es que el Eterno ha usado siempre muchas formas muy disímiles, muy distintas para enviar mensajes precisos y directos. Por ejemplo, recordemos que Moshe hablaba ahí con el Eterno en el propiciatorio del arca. Sí. O sea, él iba, preguntaba y recibía respuestas concretas, no interpretaciones, sino que él tenía la respuesta concreta. El Urim y el Tumim también cumplía la misma función que él usaba el sumo sacerdote, o sea, él tenía una comunicación directa. También la Torá enseña, cuando se nombraron los jueces en los tiempos de Yetro y muchos siglos después, de que nosotros debemos ir a los jueces de Israel y lo que ellos resuelvan es la voluntad del Eterno, o sea, tenemos que obedecer el dictamen de un juez, ¿no es cierto?, que puede atender cosas físicas, materiales o espirituales. Claro. ¿Se fija? Entonces, a través de todas las Torá nos encontramos, en la semana pasada hablábamos ahí de que Aguilán terminó conversando con su animal, con un árbol. ¿Se fija? Entonces ahí está interviniendo el poder del Espíritu de Santidad, ¿no es cierto?, a través de la naturaleza, interviene, modifica y actúa en medio por cualquier medio. La naturaleza, visiones, sueños, cualquier cosa. Entonces no nos debe sorprender en realidad, y un poco lo que usted dice, lo que sucedía en esa época en muchas civilizaciones, porque la civilización no comienza con Israel. Israel sale de una civilización muy grande como la egipcia, y antes los egipcios ya estaban los sumerios, los caldeos, había civilización por todos lados, existían leyes, el código de Hammurabi y muchas otras leyes, o sea, había civilización, por lo tanto ya habían tribunales en todas partes y leyes que también se aplicaban, muchas de las cuales el propio Abraham aplicó después que salió de su tierra, donde la civilización ya estaba instalada hacía siglos. Sí. Bueno,
en el fondo la Torá no es ajena a ese contexto. Sí saca a Israel de ese contexto, lo lleva al desierto para enseñarles cosas. Sí permite ciertos temas, condena a otros. Pero nosotros vemos siempre que el pueblo de Israel ha tenido un ascenso, un crecimiento, sobre todo en su concepto del monoteísmo y de cómo disponemos, ¿cierto?, nuestra fe en él. O sea, de hecho en esos días uno nos ve que se esté motivando a la gente a orar, por ejemplo, todo el tiempo. Porque ellos ya tenían algunas muestras, ¿cierto?, o una respuesta frente a ciertas circunstancias. ¿Qué tanta duda podrían tener si Moisés les decía todo lo que podían o no hacer? Yo creo que en ese punto, yo creo que la gran diferencia entre esto y, por ejemplo, las instrucciones directas, es que los Urim y Tumim, como eran al azar, era para que el pueblo mismo estuviera tranquilo, porque era diferente de que dijera Moche, no sé qué, a mí me dijo que esta parte de acá va a ser de ustedes. Claro. Igual eso, o sea, si bien era el Moche la instrucción del Eterno, pero, Sí. o sea, ya vimos el pueblo cómo reaccionaba cuando Moche les decía algo, o lo cuestionaban, y se preguntaban, ¿y por qué? Entonces, Claro. Pero acá, por ejemplo, Urim y Tumim, acá al azar, frente a todos, hacía así. Así es. Por ejemplo, cuando se elegía la cabra que era Azazel, Sí. Urim y Tumim, frente al pueblo, esta es que se vaya al desierto. O sea, y enfrente de todos, para que todos estuvieran tranquilos de que era al azar, conforme, en este caso obviamente, conforme a lo que el Eterno mandaba que fuera. Sí. Es como, Sí, es para dejarlos tranquilos. Está muy bueno ese punto, porque todos tenemos incerteza sobre el futuro. Y precisamente la intervención humana dentro del futuro. Y de hecho, si ustedes lo piensan bien, ¿qué es lo que la gente más los atrae cuando, por ejemplo, en temas de ideología y política? Es cuando alguien le dice, no, este te está quitando a ti tus cosas. Este toma decisiones que te afectan a ti. ¿Cierto? Lo que fue un poco Korah antes. Esto es lo que más afecta a la vida de la gente, más la perturba. No es que él está tomando decisiones que te afectan a ti. Entonces uno cree que su destino o su futuro está supeditado, ¿cierto?, en gran parte por la acción de otro, como tú dices. O sea, si él no estuviera, no sería así la cosa. O si él hubiese dicho otra cosa, yo no pasaría por esto. Y finalmente la gente enfoca, ¿cierto?, como, comillas, la culpa que sienten de su vida o ciertas cosas en alguien en particular. Como lo estaba haciendo, y lo hablábamos hace unas semanas con Moshe, lo que le acusaban a Moshe de eso, ¿cierto? Entonces Moshe en un momento dijo, ya saben que, no, que sea Dios, ¿cierto?, el que demuestre, en el caso, por ejemplo, de los incensarios de Moshe y el resto de los líderes de Israel, que sea el Eterno el que escoja. No voy a lavar a Aarón, no voy a ser yo el que prenda esto. Entonces tú bien dices eso, y esto afecta mucho la vida de las personas. Que crean que otros son los que determinan su futuro. Y ahí la gente no perdona, la gente no olvida, la gente critica, cuestiona, detracta, habla mal, pésimo, critica. Y en el fondo hay un gran acto que la gente no es capaz de... A ver, la gente no es capaz de visualizar en ese contexto la voluntad de Dios. O sea, por culpa de él me pasó esto, o por culpa de los que nos gobiernan yo vivo así, o no tengo más plata, no sé, por mi pensión, por ejemplo. Tema sensible. Pero bueno, a lo mejor podría haber trabajado, haberse hecho un negocio, otro ingreso, y podría tener otro ingreso. Pero, ¿será que por culpa de otros no tiene otro ingreso? Por ejemplo. O efectivamente es culpa de ellos, porque hay países donde se robaron la plata de las cotizaciones a la gente. El país vecino, por ejemplo, se la gastaron todas. Se le robaron la plata a la gente. O sea, hay casos que uno puede entenderlo, pero ahora, de ahí, ¿cómo coloco la voluntad divina en medio de esto? Porque si yo siento tanta adversión contra una persona que fue la que determinó mi suerte, ¿dónde queda Dios y su voluntad? Por eso tú bien señalas, este tema de echar suerte era para que la gente se quedara tranquila, no fue
culpa de nadie. Nadie dijo va a hacer esto o esto otro. De Y hecho, por culpa de eso va a pasar esto o esto Y otro. fue centro de justicia, o sea, si ustedes, por ejemplo, tenían, en promedio tenían, estas 4 tribus tenían 53.000, ok, estos terrenos que son más o menos de esto, se van a dividir entre esto, ¿por qué? Porque alcanzan como que son pequeños y ¿qué es lo que hacen ahí? Lo dividen entre ellos mismos, por ejemplo, el terreno el espacio que es justo, o sea, Sí. tampoco fue como al azar completamente, que un pueblo de, no sé, de 30.000, ocuparon, por ejemplo, la porción de Judá, que es gigante. Ujú. O sea, hay justicia dentro en este caso, de la suerte. Claro, es que primero se echan suertes, pero después hay que actuar no con todo azaroso, o sea, no sé, o sea, a ver, lo mismo, yo nací en una familia, yo no elegí mi familia, porque no me gusta la familia, voy a ser canalla contra mi familia, no, pues tengo que actuar conforme a la acción humana, moral y ética que yo amerito, en la que Dios me demanda actuar. Entonces, aun cuando hay cosas que no podamos determinar, y nunca jamás va a existir esto de la igualdad de condiciones en el punto de partida, porque hay cosas que no se pueden manejar ni controlar. Nadie sabe cómo van a ser un bebé, si van a ser sanos, si va a tener esta inclinación a enfermedad, si esta no, si esta sí. Nadie sabe eso. No podemos manejar todas las cosas. Como para decir, todos tienen que ser iguales. O sea, hay gente que no aprende ciertas cosas, aunque usted le enseñe todo un año. Le va a costar. Tiene otro tipo de aprendizaje. No partimos del mismo lugar, pero sí lo que la Torá nos demanda es una conducta ética, moral, conforme a las circunstancias en que vivimos. Y no echan las culpas solo a las condiciones de la vida, porque finalmente no aceptar el designio de Dios en nuestra vida y cómo nos tocó vivir. En lo que usted dijo, yo no elegí a mi familia. Es una frase que se usa mucho hoy en día. Uh-huh. Pero también, si uno lo mira al revés, yo no elegí a mi hijo. Por ejemplo. Claro. Bueno, Entonces, hay ciertos rincones de que dicen que no hijos ni siquiera son padres. usted habló de 0 y 1. ¿Sí? Entonces, aquí está la ambivalencia. Entonces, es cierto, uno o sea, los hijos no eligieron su familia, pero tampoco uno eligió a su hijo. Exacto. Es que hay cosas que son azarosas. No podemos determinarlas nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que confiar en el designio de Dios? Y que, como se dieron las cosas, confiamos en Él. Pero también podría decir, fue culpa, porque esto es increíble, pero pasa, ¿no? Y en el mundo antiguo, si usted ve incluso series y cosas, un rey o una persona que era un gobernante, si tenía a su esposa y no le nacía un hijo, a veces mandaba a matar si le nacía una niña. Porque tenías que darme un hijo, mi heredero, por ejemplo. Y de hecho, no solamente en una familia real, pasaba en otras familias. Gente separada porque la señora no le daba un niño o una niña. O es que incluso ni siquiera es eso. Hoy día puede que la pareja esté enojada porque no le nació el hijo que quería o la hija que quería. Y está enojado con la pareja solo por eso. ¿Eso existe? Existe. Entonces, todas estas cosas que son, comillas, azarosas del destino, es parte de cómo está hecha la vida, de hecho. Si usted está a nivel matemático muy bien calculado, de física cuántica, etcétera. La vida no es como una línea, es como un conjunto de posibilidades. Y uno va avanzando en medio de esas posibilidades, pero no es una línea recta. La vida no es así, entonces está llena para nosotros en cuanto a decisiones y otras cosas que son azarosas. Entonces, aun cuando, por ejemplo, en la física cuántica más pequeña, por ejemplo, la física cuántica yo puedo atravesar esta pared, me lo permite. De hecho, se permite en la física cuántica estar hasta en 2 lugares a la vez, pero en la física normal, ¿cierto? Newtoniana, no se puede. No puedo atravesar la pared, pero está la posibilidad, pero no ocurre. Entonces, hay cosas que tienen posibilidades pero no ocurren, y a veces cosas que uno piensa que no tienen posibilidades y ocurren. Esto es parte de las probabilidades de la vida y cómo Dios determinó las cosas en este mundo para que tomemos la decisión nosotros. Pero te puede estar en 2 partes a la vez. Eso sí. ¿Cómo? Póngase frente al espejo.
Ah, bueno. No, pues, pero si eso es cierto. Sí. O sea, si es lo que está hablando él, yo no lo estoy molestando. Es así. Sí. Inclusive la teoría del espejo es toda una cuestión del estudio porque Sí. el espejo ve lo que nosotros vemos. Si tú te paras frente al espejo y el espejo está frente aquí, se supone que debiera haber esto, ¿no? Pero si tú miras, va a ver todo lo otro. ¿Y cómo lo hace? Es el- La perspectiva. Hay otra forma por la tecnología. No, no, si ahí no hay tecnología. No, pero hay otra forma también, porque si por ejemplo, pongamos ahora en este minuto la transmisión está en vivo y el More está aquí, pero también está en la casa de cada persona que lo está viendo. Por Y ejemplo. si hace una videollamada, Ah, sí, está aquí también. en Chile, pero su imagen se transmite en otro país del que esté conversando con él en ese momento. Varios lugares a la vez. Sí, y en eso se basaba la otra vez que decían en el estudio que la Torah dice, y todo ojo lo verá, será a través de la tecnología. Claro, entonces dicen algunos, la Tierra tiene que ser plana para que todos podamos ver. Porque si no es plana y si es esférica, ¿cómo vamos a verlos todos mirando para arriba? No se puede, po. Por eso dicen la Tierra tiene que ser plana. Pero hay muchas posibilidades de que esto se ocurra. Hay forma. Bueno, no sé por qué llegamos hasta acá. Hablamos de la suerte de cómo se repartió la Tierra. Porque finalmente, como les decía, no importa mucho como lo que ocurra dentro de esta suerte que es la vida y probabilidad, porque no existe nada concreto. De hecho, ya de por sí levantarse y salir a la calle es que uno tiene fe que algunas cosas van a ocurrir, aunque yo no sé. Yo no sé si voy a llegar al trabajo, si voy a poder llamar, despertar, es cosas que están en el campo de la fe, ¿cierto? Porque no las sé, pero confío, elijo confiar, elijo creer. En la vida todo es elegir confiar, creer, hacer y tener cierta certeza dentro de las posibilidades que hay. Nadie conoce nada de lo que va a pasar después de acá, por ejemplo. Ni con quién me voy a encontrar, ni qué va a pasar en el transporte. No tengo idea. Entonces, todos tenemos que elegir nosotros qué hacer con la porción que Dios me dio. Por eso dicen los sabios, ¿quién es feliz? El que realmente está contento con su porción, con la porción que Dios le dio. Si una de estas tribus hubiese dicho, no, me rebelo, no quiero esta tierra, hubiese habido una guerra interna y de nuevo más muerte. Pero bueno, si cada uno dijo, bueno, esta es la porción que Dios me dio, voy a hacer de esto y lo que Dios me dio, una bendición. Rubén no quiso entrar a la tierra. Bueno, prometida. no quiso entrar, quiso la otra parte. Eso es también. Se permitió. Eso lo O permite. sea, él escogió personalmente y no la porción que le dieron a Daniel Sinai. Es la tierra prometida. Ujú. Porque la tierra prometida es del río Jordán hacia allá. Sí, ellos escogieron. Pero ellos escogieron afuera. Dieron algo a cambio, pero escogieron. Ahora, también es cierto que podría haberles dicho Dios que no. Claro. Sí. Pero también le dijo, ok. Es que Dios no te obliga. La decisión es personal. Por eso, hay un mundo de decisiones. Sí, claro. O sea, alguien podría haber dicho, yo puedo tomar una mujer, no sé, moabita en este contexto, y a lo mejor no haberlo hecho frente a todo el pueblo, y a lo mejor no hubiese muerto en ese momento. No sé. Depende, las cosas no son iguales, ¿cierto? En todos los contextos. Depende de nuestro buen juicio. Entonces, ojo, porque tener un buen juicio es lo más difícil. Sí, lo que hizo Pinhas no es un acto de arrebato y se enojó y arrebató y mató gente y se acabó. O sea, para él haber hecho algo que realmente fuera en el sentido de lo que Dios quería hacer, tendría que haber tenido un buen juicio, ¿cierto? Un muy buen juicio en ese momento. Haber pensado lo correcto en el momento correcto, hacer lo correcto, por las causas correctas, que todo eso se alineara en ese momento. Y no es fácil. O sea, de repente uno quiere hacer la voluntad de Dios en cierto contexto. Y quiere de repente decir, no, sí, y defender la causa de Dios. Pero no lo hace porque no tiene las palabras correctas, por ejemplo. Y no lo hace. Y se queda ahí. Entonces de repente uno ve una situación incómoda y quiere alzar la voz y no puede. Porque no tiene las palabras. O de repente
le da temor hacer la acción que hay que hacer en ese momento. Entonces, Dios también recompensa a aquellos que, lo que se llama Kiddush Hashem, que santifican su nombre, que sabiendo el momento, las circunstancias que están viviendo, son capaces de tomar una acción que santifique su nombre por sobre incluso su propia integridad, sino que solo por el honor de Dios. Y esto es lo que se entiende que hizo Pinjas. Lo hizo solo por el honor de Dios, por santificarle. Y esto es lo que los sabios dicen: si yo me enfrento a una situación donde públicamente Rambam, tengo que negar a Dios y declarar que Él no es el Dios y que es otro, debería elegir morir en ese momento, como Daniel, por ejemplo, y decir: este no es cierto, este es Dios y no hay ningún otro fuera de Él, aunque me cueste la vida. Los sabios dicen que eso es un mandamiento de la Torah, dar la vida. Si es que todo esto es algo público frente a los demás, debiese elegir morir en ese momento antes que negar a Dios. Entonces, hay circunstancias donde uno sabe que hay que santificar el nombre, y Dios también recompensa o premia esta situación. Por eso dice el Salmo que es agradable ante los ojos de Dios la muerte de sus santos. Pero también Pinjas actuó sobre la orden que se había dado antes, que Moshe había dicho que se ejecutaran a todos los que se habían unido a Baal, Sí. y que lo hicieran públicamente. Sí. Entonces acá, lamentablemente, este caballero llegó con la niña y indirectamente se estaba uniendo a Baal, entonces lo que ocurrió. Sí. Por eso era el momento correcto. Si lo hubiese hecho antes, quizás hubiese sido un asesino solamente. Sí. Si lo hubiese hecho después, quizás también. En esos tiempos, igual ese acto era como un sacrificio, por eso era un pecado. El acto que provocó el príncipe de la tribu era un sacrificio ante los ojos de Dios. Estaba invocando al sacrificio de Baal. Es que las mujeres moabitas traían también Sí, era muy idolatría. Y probablemente, de hecho, eso es lo que advierte a los hijos de Israel con todo esto, porque una vez que se unan con estas mujeres, iban a hacer actos como le pasó a Salomón, Shlomo. Porque el mandamiento Lo iba a llevar para allá. Y el mandamiento antes de eso era no tomarás mujer extranjera porque lo va a llevar a servir a su Dios. O sea, ese es el mandamiento, de hecho muchos se lo dice Sí. en Levítico. Bueno, de hecho, sí, todo lo que estamos mencionando, nos damos cuenta de que, claro, era el momento correcto, el lugar público, acción pública. O sea, las condiciones se dieron en ese momento, y para Dios también fue preciso que ocurriera ahí, frente a todo el pueblo, toda la Para que acción. viene que hay justicia. Claro. Están llorando por la situación. Para que vean, o sea, alguien podría haber cuestionado esa acción en ese momento y dicho: no, Pinjas no tendría que haber hecho eso. Si está frente a todos, o sea, todos estaban viendo que es inadecuado, inapropiado lo que estaba haciendo. Sobre todo si era un príncipe de Israel, frente a todo. Entonces, alguien podría decir: no, esto no debió haber ocurrido. Es como hoy día, solo como algo parecido. Todos ven casos hoy día que bueno que hay una fiscal nacional que está ahí como investigando bien. Entonces uno ve que personajes públicos que deberían dar el ejemplo en ciertas cosas, en su propia jurisdicción, por así decirlo, no lo dan, la gente lo condena. ¿Alguien podría decir que está bien lo que hicieron? No. Y como nadie los puede defender, los condena. Entonces, si hay un acto de justicia, nadie se va a lamentar. O sea, alguien se va a lamentar, por ejemplo, que, no sé, una persona renuncie a un cargo cuando en realidad actuó totalmente erróneamente bajo las condiciones de su cargo. No, pues, nadie se va a lamentar. Como el director de... O Monsalve, o otra gente. Nadie se va a lamentar si esa gente es sacada o renuncia. Al contrario, porque está dado el momento y la condición para hacerlo. ¿Okay? Esto es similar a lo que muestra el caso de la Torah. Es el momento preciso, nadie va a condenar el acto de Pinjas.
Al contrario, se celebró. ¿Me permite leer algo con Sí. respecto a lo anterior que estábamos hablando, de vivir con él, de la fe y de la confianza? ¿Sí? Dice, un día los hombres del pueblo decidieron orar para pedir que lloviera. El día de la oración toda la gente se reunió, pero solo un niño llegó con parábolas. Eso es fe. Cuando avientas un bebé en el aire y se ríe es porque sabe que lo atraparás de nuevo. Eso es confianza. Cada noche nos vamos a dormir sin la seguridad de que estaremos vivos a la mañana siguiente. Sin embargo, ponemos la alarma para levantarnos, por el reloj, hoy día, en el celular. Eso es esperanza. Hacemos grandes planes para mañana a pesar de que no conocemos el futuro, en lo absoluto. Eso es seguridad. Vemos el sufrimiento en el mundo y a pesar de ello nos casamos y tenemos hijos. Eso es amor. Había un anciano con la siguiente leyenda escrita en su camiseta. No tengo 70 años, tengo 16 con 54 años de experiencia. Eso es actitud. Vive tu vida así, vívela con fe. Está bueno, me gustó. Buena lectura. Pásala por el grupo. Sí, ¿no? Está buena. Está bueno, sí. Finalmente es eso, es como uno toma acciones y determina las circunstancias que le tocaron vivir. Y dependiendo de esa actitud, el carácter que uno tenga, la decisión que tome, moral, ética, es lo que se transforma esa circunstancia. Porque hay gente que puede tener las peores circunstancias de la vida en su nacimiento, su historia. Y puede haber hecho eso, un diamante en bruto, a lo mejor algo que iluminó al mundo. Entonces, depende de uno, ¿cierto? Cómo va a tomar las circunstancias y las situaciones. Depende de uno. Y estar listo y preparado en ese momento. Ya lo enviamos. Ya se lo enviamos. Ya lo envío. Esto es lo difícil. Entonces, lo realmente difícil es tener el juicio correcto en el momento correcto, la preparación correcta y poder hacer, por ejemplo, otro caso más que sale en esta para allá, las hijas de Zelofejad. Sí. A lo mejor en otro momento hacer una pregunta así, una sugerencia así, hubiese sido totalmente errada. Dentro de ese mundo, a lo mejor tan machista y que no tenía voz ni voto, pero el Eterno había dado un mandamiento. Por eso la primera feminista. El Eterno había dado un mandamiento y el mandamiento para el caso de ella iba a ser muy injusto. ¿Sí o no? Sí. Iba a ser injusto. Pero ¿cómo nuestro padre va a perder tierra y heredad O sea, mira, en ese momento? de hecho, si partí desde antes, ¿Ya? el caso es como súper justo, porque Moche da la instrucción de los hombres de 20 años Ujú. arriba, ¿cierto? Claro. Que pueden ir a la guerra y que la tierra se va a dividir en conforme a esos números, Claro. no a los de sus papás, sus hermanas, si tenían mujeres, no, o sea, netamente a los que van a pelear, a Claro. ellos les da la tierra conforme a esos números, o sea, muestro que igual es súper justo, o sea, Claro, en el pero fondo y también la era una mujer- recompensa sí, también. po, y también pasa este uso, que gracias a eso pasa esto, que también es un acto de justicia que se está Pero haciendo. en esto nos damos cuenta porque a veces el sistema está dado de cierta forma. No, el sistema es así, funciona así. La Torah tal cosa. Pero las hijas de Zelofejad expusieron su caso. De hecho, el Salmo bien dice, a Dios expondré mi queja. Y así lo dice. Le voy a exponer una queja a Dios por esta circunstancia. O sea, Dios no solamente como que designa todo, también nos defiende. También apoya una causa justa. Porque uno podría decir, bueno, pero ¿cómo Dios permitió estas cosas? Bueno, si alguien se alzaba y hacía otra cosa, no ocurría. ¿Por qué Dios permitió que tanta gente se matara? Bueno, ¿y por qué decidieron matarse esta gente? ¿Por qué no tomaron otra elección? ¿Por qué no tomaron otro camino? De hecho, esto mismo en la repartición de tierra, Ujú. cuando se da la instrucción acá de que hoy van a ser separadas conforme a sus números, va a ser la porción, ahí tampoco todavía está delimitado cómo iba a ser el territorio. Más adelante lo delimitan y después hacen ajustes en base a la misma cantidad de personas. O sea, hay ajustes y hay situaciones donde dicen, ok, entonces actuemos de esta forma para poder que sea parejo, para que sea justo. Y aquí se expuso una causa justa, finalmente, que dentro del contexto de la Torá se permitió
podríamos decir, incluso se modificó, se actualizó. O sea, el propósito primero era repartir la tierra. No era repartirle solo a los mayores de 20, pero claro, ¿quién, como tú dices, iba a conquistar la tierra? ¿Y quién iba a tener con ella la recompensa de la tierra? Los que fueran a combatir por ella, no los que no fueran. Por lo tanto, a lo mejor había un parámetro dentro de esta Torá, de este mandamiento. Pero también hay otras circunstancias. Y para la gente, ¿es razonable? Sí, pues es razonable. Precisamente él también, nuestro padre también entró, vino para acá. ¿Por qué no va a ser razonable esto? Entonces, de nuevo, depende de nuestras decisiones, de nuestras causas y de un juicio correcto. Porque, por ejemplo, Yehoshua también tuvo un juicio correcto para ser el sucesor de Moshe. Si él no hubiese estado interesado en ese cargo, a lo mejor Dios ni lo llamaba. Pero su juicio era estar a la tienda, ahí afuera de la tienda de Moshe, estar a su lado, aprender de él, hasta que Moshe le impartió su espíritu y él tomó la decisión de seguir ahí. Pero tuvo un juicio para seguir ese camino. Y cada uno de nosotros toma un juicio para seguir su propio camino. Yo quiero hacer esto, te toma sus decisiones en razón de aquello. Por lo tanto, Dios nos pide que en nuestro razonamiento nosotros podamos tomar decisiones, ¿cierto?, que ayuden a contribuir por ese futuro que nosotros estamos esperando en Dios. Por eso dice la Escritura que Dios tiene pensamientos de bien, de paz, no de mal, ni para darnos efectivamente a nosotros el futuro que esperamos. Eso dice Jeremías. Nosotros hoy día encontramos que el mundo no tiene un juicio correcto, y ahora hago muy brevemente lo que quería hablar, porque finalmente no vimos nada, pero solo como a modo de conclusión. Nosotros hoy día vivimos en un mundo donde el juicio está bastante nublado, el juicio de las personas en general, y quizás nos tenemos que incluir. Es una cultura donde los medios de comunicación informan y desinforman. Hoy día hay una nueva tecnología que yo puedo tomar cualquier video que he grabado de esto, puedo ponerlo en una programación de una inteligencia artificial y puedo ponerle un texto totalmente diferente y grabarme y decir cosas diferentes y que casi ni se aprecie la diferencia. O sea, hoy día además estamos en un mundo muy crítico donde se condenan pensamientos, se lanzan mentiras, pero todo en muy corto plazo. Hoy día el juicio está nublado por una gran cantidad de información y desinformación, por muchas acciones que muchos defienden que son correctas, pero no son correctas, y viceversa. Hay un juicio muy nublado. Hoy día los valores están muy difíciles. De hecho, ni la ley es capaz de... La ley que se supone que está inspirada en una conducta moral y ética, por eso existe la ley. Si no, no existiría, ¿cierto? Porque robar está malo. Y todos condenamos que el robo es malo. Entonces no debería permitirse eso en la ley. Pero a veces dentro de las leyes se permite el robo. Y a veces la ley ni siquiera está tan actualizada como para condenar otro tipo de robos que existen. Y hay muchos fraudes que ocurren y la ley no condena nada, no toma acción en nada. Entonces, hoy día estamos en un mundo de un juicio muy nublado y donde también hay una rápida condena al pensamiento de otro o divergente al de X persona. Ahora, Pinhas mató a Zimri. Dicen los sabios también en algún momento que en realidad sí fue criticado socialmente por este acto. Y hay quien podría haber dicho, pero este es un fanático que llega y mata y hace esto. Pero cuando ocurrió este acto, podría la sociedad haberlo considerado incorrecto, dañino, y haber criticado a Pinhas. Pero ¿qué pasa? Que seguidamente Dios aprobó esta situación. Nadie puede decir lo contrario. Pero si nosotros nos ponemos, no en la época de Pinhas, sino en la época actual, sería todavía peor. ¿Cómo alguien se atreve? Un creyente, ¿cierto? Sería visto como un fanático ultra religioso que hizo un acto de esto. O sea, si ponemos el contexto de este caso hoy día, no hay... ¿Quién va a defender a Pinhas? Yo creo que el 90% lo va a cuestionar incluso de los creyentes, ¿cierto?
Entonces, es muy difícil. O sea, hoy día más todavía se va a decir que no es aceptable matar a alguien, hacer esto. Nadie lo va a ver como un héroe, ¿ok? Ahora, los críticos de Pinhas podrían haber dicho, bueno, si viene el nieto de Aarón, a lo mejor era hijo de una mujer madianita, no lo sé. Moshe también estaba casado, ¿cierto?, con la hija de Itro, que era sacerdote de Madián, ¿cierto? Entonces, ¿con qué derecho alguien pudo decir Pinhas hizo lo que hizo? Hizo un doble asesinato en este contexto. Entonces, podríamos haber dicho, Pinhas es todo un fanático, un ejecutor, que en realidad hizo su propia voluntad, pero la Escritura dice que hizo la voluntad divina. Alguien podría haber dicho, en realidad él usurpó el poder y la justicia en sus propias manos, se la robó para sí mismo. En realidad no es un héroe, sino es un villano. Pero la Torá lo dice ni siquiera como un héroe, una persona santa. Además se lo considera así. Es que ahí el punto, o sea, como pasa con el tema del robo y con algunas leyes se hacen ingresos, ¿por qué? Porque no cumple con los parámetros de acá, por ejemplo, si esa situación fuera ahora, dirían, ok, muéstrame dónde dice la ley de que un hombre tiene que morir porque toma una mujer extranjera. La Torá no lo dice. No hay una Torá, no hay una ley que condene de esa forma. Simplemente dicen que no van a tomar, que no tomen mujeres, pero no hay una condenación que qué es lo que va a pasar si ustedes la toman. Entonces aquí, en este mundo, en esta sociedad, te dirían, ok, entonces fue un asesinato, porque los hechos son esos, porque no le importa el contexto, simplemente le importa muchas veces los hechos, claro. Y los hechos como los ven ellos, o sea, y ese es el punto, ese es un punto bastante... Sí. Ahora miren, podríamos haber considerado, ¿cierto?, este acto de doble asesinato, como bien dices tú, a lo mejor alguien podría haber dicho es injusto, ni siquiera fue sancionado, ni siquiera estaba en la ley que él podía hacer algo como esto, o que lo que tú dices, lo que hicieron ellos merecía la muerte. Pero la Torá, ¿qué dice? Intervino Dios, el cielo, para aclarar las cosas y apoyar claramente a Pinhas, que tenía razón, y al resto del pueblo, que en realidad estaba equivocado. Son excepciones dentro de la misma Torá pero pueden ocurrir. Pero pueden ocurrir. Sí, que este es el tema que de hecho, también pasó con Elías. Cuando hizo el altar, lo hizo afuera, sí. No lo hizo en Jerusalén, lo hizo en otro lugar. Sí, que no estaba permitido. No estaba permitido. Altar. Sí, ¿Para qué? Para demostrar algo y el Eterno estuvo con él y prendió. Exactamente. O sea, son hechos especiales. Exacto, y este es el tema. O sea, a veces nosotros podemos enjuiciar mal las cosas, tener un juicio muy nublado de la justicia en muchos momentos de la historia, pero tenemos que pensar en ¿realmente esto fue mal? ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? Y tratar de sacar el aprendizaje y ver que a lo mejor las circunstancias, ¿cierto? A lo mejor esa situación en otras circunstancias era incorrecta, pero en esa circunstancia quizás sí, en ese contexto, a lo mejor la ley no decía nada, pero en ese contexto era lo correcto. Entonces, muchas veces nuestra historia, o la historia de la humanidad, la Torá, a personas comunes las transforma en héroes. No es porque estuvo toda su vida preparándose para matar a esta pareja, no. Pero una persona normal, que no había aparecido en ningún momento, se transformó en un héroe. Proclamado, ¿cierto?, en la Torá, destacado, pero también hay otros que terminaron siendo personas normales que hicieron un acto, traidores, villanos, a ser juzgados por todas las generaciones, por ejemplo. Entonces, la historia a veces puede rehabilitar, por así decirlo, a personas o ideas que fueron en un momento despreciadas, ridiculizadas, y que como juicio, a lo mejor en un momento se consideró erróneo, pero no fue lo erróneo, fue lo correcto. Entonces, en muchos momentos de nuestra historia, gente ha alcanzado momentos de fama temporales, pero han sido olvidados en la historia. Pero hay personas que a lo mejor por un acto, que eran personas comunes, fueron recordados para siempre. Entonces, muchos que fueron criticados, por ejemplo, no sé, por Newton, Copérnico, hay gente, por ejemplo, que en su momento
en la ciencia tuvo una idea diferente y tenían razón y fueron matados por eso, maltratados, pero tenían razón. Van Gogh, En realidad, Van Gogh pintó en su tiempo y murió pobre y loco, y resulta que 100 años después las pinturas de él eran millonarias. O sea, pero no solo eso, es la técnica que ocupó, una técnica muy avanzada, o sea, no se podía ni replicar Pero en su como momento, él lo en su hizo. momento lo vieron mal, o sea, Exacto. no lo pescaron, dijeron murió pobre y... Entonces, ¿cuál es el punto? Para cerrar, nosotros solemos juzgar rápidamente. Tenemos ideas preconcebidas con las cuales juzgamos las cosas. No, debería ser así. ¿Seguro que debería ser así? A veces tenemos que mirar hacia atrás, ver los errores, los aciertos o desaciertos, tragedias, cosas que ocurrieron, y a lo mejor tenemos el juicio nublado hoy día. Como personas, como familia, como sociedad, a veces tenemos un juicio nublado de las cosas. Tenemos tantas ideas preconcebidas que no sabemos realmente juzgar bien las situaciones. Entonces permitimos que nuestros prejuicios, y de ahí la palabra, prejuicio, con ideas preconcebidas, afecten nuestro juicio hoy día en momentos sobre personas, sobre ideas en particular. Y esto es lo que tenemos que aprender y quiero como dejarlo ahí como desafío. Hay circunstancias donde a veces un hijo les pide algo a los padres que tienen ideas preconcebidas, pero ¿cómo se te ocurre? Pero a lo mejor la idea es buena. Y a veces viceversa. No, mala idea. Y a lo mejor, o sea, le dicen buena idea y a lo mejor esa idea los lleva por un camino de perdición. ¿Cuántos padres no se han lamentado de haber apoyado a sus hijos en X cosas y terminaron mal? O viceversa. No haber apoyado a su hijo en cosas y a lo mejor, no sé, las cosas son... Hay que juzgarlas en el momento, con un buen juicio, con las ideas correctas en el momento correcto. Hay que saber decidir bien. No hay que ser rápido para juzgar. Y cierro con las palabras de Yeshua: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados. Si juzgan rápidamente, van a ser juzgados rápidamente. Si toman una decisión tan rápida y está equivocada, bueno, rápidamente se va a caer su propio error y van a tener consecuencias. Con la medida con que midáis, se os medirá. Entonces, si uno tuvo una buena intención y trata de poner la mejor intención sobre algo, se les va a juzgar así. Pero si no, rápido juzgaste, y si te equivocaste, rápido también te llega el castigo, por ejemplo. Y si juzgaste para bien rápidamente Dios te bendice para bien. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? O sea, antes de juzgar a otros, primero tú tienes un buen juicio sobre ti mismo y por ti mismo. ¿Cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo, cuando la viga está en tu propio ojo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu ojo, entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que las huellen con sus patas y volviéndose os despedacen. O sea, no tiren tampoco lo que han aprendido, lo que saben, su moral, su ética, a cualquiera. Sepan también con quién resolver las cosas. A veces hablamos de más a gente que no tiene no le interesa. Pero a veces hay gente que si le interesa y no lo hacemos. Desperdiciamos. Entonces, si vamos a aplicar de verdad el conocimiento de Dios, tenemos que hacerlo para juzgar bien y tener un buen juicio en las situaciones. Yo me quedo con eso. Pinhas tuvo un buen juicio en su momento. El momento, el contexto, el lugar, todo cumplía. Y el Espíritu de Dios, tomado por el celo de Dios. Pero cualquier otra circunstancia diferente, ese acto era condenable. Pero a lo mejor para muchos fue condenable igual, porque no vieron el contexto. Hoy día estamos llenos de situaciones donde la gente juzga muy rápidamente. Y la gente hoy día puede destruir a alguien y su fama y su imagen y no interesarle. Y el día siguiente la gente está en el suelo y nadie le ayuda a levantarse. Hoy día estamos en una sociedad muy cruel en cuanto al juicio. Tenemos que tener mucho cuidado nosotros, porque yo creo que la mejor forma de enseñar a nuestras generaciones siguientes es que aprendan a tener un buen juicio. Pero para eso hay que enseñarle valores correctos, enfrentarlo en situaciones difíciles, poner a prueba lo que sabemos y dejar de, darle este mensaje a las generaciones,
que dejen de mirar hacia el lado. Si siempre miran hacia el lado, van a tener siempre un mal juicio. Mira primero hacia ti. ¿Por qué no se te dio algo? A lo mejor algo hiciste mal. Prepárate más, a lo mejor no hiciste nada mal, simplemente te faltó preparación. Pero ¿por qué vas a culpar siempre a otro por tus decisiones? Porque finalmente jamás vamos a ver la voluntad de Dios, como decíamos antes, si siempre culpo a otro, o a las autoridades, o acá, y miro toda la paja que hay, absolutamente mala, fea, asquerosa en otro, si no estoy viendo la mía propia. Entonces, el mundo así jamás se va a arreglar. Y el mundo así jamás va a poder ver la luz de Dios en su caminar. Si no tenemos un buen juicio de que tenemos que tomar las decisiones correctas, decir lo correcto en el momento correcto. Y por eso es que somos juzgados todo el tiempo. Porque si lo que digo yo no fuera así, no seríamos juzgados todo el tiempo, pero la Escritura dice que sí. Todo el tiempo. Porque cada decisión que tomamos importa y marca una diferencia. ¿Ok? Bueno, lo dejo hasta acá. Muchas gracias a todos. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.